tardes, profesor. Nosotros somos el grupo del objetivo número 13, que cuenta de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Los integrantes son Brian May, Benjamín Sáez y quien les habla, Gino Cabello. Bueno, el objetivo cuenta de hacerlo con los 12 pasos del método PERA. El primer paso sería fijar el interés. Consiste en tener la disposición de combatir el cambio climático para garantizar un futuro explotando más las energías limpias que nos da la naturaleza, en vez de las energías contaminables como por ejemplo el auto, etc. Paso número 2. Plantear el proyecto. En nuestro proyecto, en primera instancia, tenemos dos ideas. Pero la principal, la que trataríamos aquí en concreto, sería crear después de un proceso de ley, que las empresas que contaminen paguen un impuesto y con ese ingreso, ese capital, plantar árboles en ciertas áreas, ya que los árboles en su vida digieren, o ¿cómo se llama? 1 tonelada de CO2 en su vida. El paso 3, la forma de la pregunta. La principal pregunta que tenemos nosotros sería ¿cómo concientizar a la sociedad? Porque hay que cambiarle el switch a la mente a las personas para que empiecen a tomar conciencia del daño que le hace al mundo, al planeta y al futuro, a las generaciones futuras, el problema ambiental. Los métodos alternativos serían, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, y los recursos financieros que tenemos son los que mi compañero le va a explicar a continuación. El paso número 4 sería los ciclos del sistema mayor. Identificar los recursos. Los recursos que nosotros tenemos, los recursos financieros, serían las empresas que nos apoyen y además los impuestos que generarían las empresas que contaminan. El lugar físico sería parcelas cercanas a la capital, ya que en la capital son donde más circulan autos y en avenidas. Paso número 5 se basa en las relaciones en el sistema medio. Aquí vamos a ver las consecuencias del problema y de nuestra solución. Para el caso del problema, como ya lo había dicho mi compañero antes, esto trae muchas consecuencias graves hacia el futuro, ya que la contaminación provoca el efecto invernadero, un cambio climático y el calentamiento global. Esto puede llevar por ejemplo, el derretimiento de glaciares o las altas temperaturas en zonas cálidas. Y podemos ver que el calentamiento global es algo que aumenta de forma exponencial. Entonces, para evitar esto es lo que nosotros creamos la solución, que nuestra solución busca tener solamente consecuencias positivas a futuro, o sea que solo beneficia a la sociedad, que es la que más se ve afectada por este problema. Paso número 6, las transformaciones del sistema menor. Aquí vamos a ver la innovación y creación de nuevas ideas. Como habían dicho, nuestra idea más adelante se las va a explicar a fondo mi compañero, pero nosotros buscamos utilizar de la forma más ingeniosa los recursos que vamos a obtener y sacar el provecho al máximo de todo esto. Paso número 7, la autorregulación del proceso. Las metas y expectativas de logro, obstáculos y dificultades. Aquí nosotros tenemos que ser conscientes de que si bien el calentamiento global es algo que ha afectado a la Tierra desde hace mucho tiempo, es algo que no vamos a cambiar nosotros de una semana para otra, sino que es un proceso largo y que necesita de mucha ayuda, ya que no solamente nosotros con nuestra idea podemos lograrlo, sino que tiene que ser algo mundial, algo que cambie a la sociedad completa. Entonces nuestra principal dificultad es que no somos capaces nosotros solos de hacerlo, sino que tiene que ser como que nosotros vamos a aportar nuestro grano de arena a todo este proceso de cambio del calentamiento global. Formular respuestas propias, enfoque auténtico. Aquí también queremos ver que hay que innovar en la forma de pensar de las personas, porque nosotros también íbamos a ver como que cada empresa también tiene que ser consciente con lo que genera hacia la sociedad, ya que muchas veces ellos priorizan por lo material, por lo económico, en ganar más dinero, pero no se ven en las consecuencias que afectan después a la sociedad.
Entonces eso es lo que queremos regular con lo que les va a presentar ahora mi compañero Oscar. Bueno, en formular la hipótesis, nuestro proyecto principalmente se basa en dos ideas o dos ejes primordiales. En uno sería trabajar en conjunto con el gobierno, más específicamente con el Servicio de Impuestos Internos, el cual ya les mencioné a mi compañero. La segunda es trabajar en conjunto con las empresas que más contaminan al medio ambiente, y eso sería un poco más difícil por lo que veremos a continuación. En cuanto a las responsabilidades sociales, profesionales y éticas, como profesionales que debemos ser, tenemos que estar claros que este proyecto no es para lucrar con las personas. Claramente lo que queremos lograr es la sustentabilidad del ecosistema como principalmente queremos. Y en cuanto a la viabilidad, depende en cierto grado del apoyo que tengamos de las personas y de los colaboradores más que nada, porque igual vamos a buscar personas que ayuden sin importar o recibir algo a cambio. El diseño e implementación. Para el primer diseño de trabajar en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos, buscamos que mientras la empresa contamine, va a dar un impuesto al Servicio de Impuestos Internos. Además, vamos a tener dinero de privados para lograr hacer el proyecto, y con esos dos capitales vamos a poder plantar y aforestar más bosques y declarar los bosques nacionales, que es la idea. Y el segundo, que no sale en el diagrama, pero se lo puedo explicar, es trabajar en conjunto con empresas que contaminan más, como pueden ser las vehiculares, pero eso ya sería un poco más complicado entre comillas, porque como las empresas ya tienen sus ganancias netas altas, no van a querer perder ganancias. Cuanto si quieren, no sé, pues nosotros queremos que vendan autos eléctricos, igual les va a doler algo porque van a perder lucas. Autonomizar la operación. Nosotros buscamos y queremos implementar también seminarios medioambientales, estimular a los colaboradores y invitar a las personas que se unan más a nuestro proyecto, porque es al final el planeta es nuestra casa y es la única que tenemos que cuidarlo. Ya, como conclusión, creo que nosotros, como bien mencionó mi compañero Benjamín anteriormente, no tenemos las herramientas para detener el cambio climático de una semana a otra. Pero lo que podemos hacer es cambiarle el switch a las generaciones que vienen más adelante, que son las que van a tomar las riendas del planeta en unos tiempos más. Y si eso no pasa, 30 años más vamos a estar jodidos en cuanto al cambio climático. Y bueno, profesor, esa fue nuestra presentación.